Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Un día más donde podemos compartir. Dios nos está permitiendo que podamos pasar tiempos escudriñando, leyendo la Biblia, para poder comprender muchas cosas. Este texto bíblico que está en Marcos capítulo 12, verso 24, nos habla que la gente puede errar por ignorar las Escrituras. Mucha gente que piensa y dice: pero eso ha sido escrito por hombres, inspirados por Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Y sabe que cuando uno ignora algo, va a errar. ¿Qué es ignorar? ¿Alguna vez a usted no le han dicho: eres un ignorante? No es un término despectivo, no es alguien que se está haciendo la burla de usted, no es alguien que le está tratando de dañar, sino que esto viene de ignorar las cosas. Cuando nosotros ignoramos algo, cometemos errores, erramos. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero cuando estaba por tratar de intentar usar una computadora y no conociendo cuáles son las funciones, los iconos, aún ni prenderla, cómo cometimos errores y no sabíamos lo que hacíamos. Y es porque ignoramos muchas cosas, es porque a veces no nos dejamos enseñar, no permitimos ser enseñados. ¿Cómo poder hablar de las cosas de Dios si no hemos permitido que nos enseñe? Este pasaje dice: no erréis por esto no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Es terrible, pero eso pasa. Es un paralelo en Mateo capítulo 22, en el verso 29, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras. Nosotros ignoramos muchas cosas. Tenemos Biblias a veces en la casa, pero no las leemos. A veces pensamos que todo lo sabemos, pero no es verdad. Y ignoramos muchas cosas. A veces de oído hacemos caso lo que nos comentan algunas personas. Nos dicen: ¿Tú sabías que en la Biblia dice esto? ¿Tú conoces que en la Biblia está escrito? Y a veces hasta nos han dicho muchas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que no están escritas, no tienen fundamento, pero a veces hacemos caso. Quiero irme al Salmo 119 que hoy voy a tocar para que pueda entender usted muchas cosas. Este salmo es el más largo en las escrituras de los salmos, y en el Salmo 119, en el verso 89, dice algo maravilloso. Dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dice: para siempre permanece tu palabra en los cielos. Esto quiere decir que es como si una Biblia gigante estuviera escrito en todo lo que es el cielo, todo lo que responde a la palabra. Lo que tenemos nosotros, estas Biblias, los manuscritos, los papiros, de donde se han ido sacando, los relatos que se han ido transmitiendo, los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Estas Biblias que nosotros tenemos, esto también está escrito, dice, en los cielos. O sea, responde a eso. También algunos se han preguntado y han dicho: pero como han escrito hombres, estos hombres son fallidos, porque los hombres pueden equivocarse. ¿Se imagina eso? Por un momento piensa. Si los hombres se pudieran equivocar aquí en la tierra, eso quiere decir que Dios va a empezar a cambiar la Biblia, borrando y cambiando en los cielos. No, su Biblia, la palabra, permanece en los cielos. Está ahí la palabra de Dios, y la palabra permanece aquí en la tierra. Dios tiene control sobre todo esto. Dios ha permitido que los hombres puedan escribirla, pero esto permanece para siempre. Permanece escrito
en los cielos. Mire, un poquito más allá, yéndonos en este Salmo 119, mire lo que dice, es hermoso. ¿Por qué le digo mire? Porque yo quisiera que usted lea conmigo, que acompañen esta palabra con su Biblia, para que pueda entender que está escrito, y lo que yo estoy leyendo, usted también lo está leyendo. Es importante que eso pueda entender. Miren, en este Salmo 119, el versículo 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Qué es la exposición? Es aquello que se da a conocer, que uno explica. A veces pensamos que nuestros hijos, por ser tan pequeños, no pueden entender. Ellos no van a poder captar. No sé si le pasó a usted, pero algunas veces decimos: yo leo, pero no entiendo la Biblia. Es que hay un problema. Hay algo que usted necesita. Es al autor. El Espíritu Santo de Dios te guiará a toda verdad. El Espíritu Santo abrirá tu entendimiento y entonces tú comprenderás las Escrituras. ¿Se puede imaginar que Dios nos dé este maravilloso libro donde está escrita su palabra y no la podamos entender? Creo que no haría nadie eso. Y más aún con un Dios tan hermoso, poderoso y tan sabio. Él nos dio esto para que nosotros entendiéramos. Entonces, la exposición, el dar, mire que dice que hace entender a los simples. A veces pensamos que porque en su temprana edad los niños no pueden entender, o los mayores porque vivieron en épocas pasadas. Ahora nosotros pensamos que la tecnología, la ciencia nos ha capacitado. Pueden manejar las Biblias en iPhones, en teléfonos, en iPads, en computadoras. Tienen 4, 5, 6 Biblias, traducciones diferentes. Y ellos iban a entender. No, hasta el más simple va a entender. Los niños captan muchísimo. Solo que nosotros a veces no sabemos exponer la palabra. La exposición, dice, de la palabra. No utilicemos la Biblia para tratar de mostrar a la gente que nosotros sabemos más o que nosotros entendemos porque hemos leído. No, de ninguna manera. Nosotros debemos exponer la palabra, debemos darla a conocer, debemos exponer. Es como alguna vez usted ha ido a una exposición de cuadros pictóricos. ¿Qué hace? Usted entra y comienza a mirar esta exposición y allí puede mirar diferentes pinturas y otras personas también, y pueden tener un punto de vista diferente. Pero ¿cómo poder entender lo que piensa el uno y el otro? Es exponiendo, es mostrando, es hablando. ¿Quién podría enseñarnos mejor qué representa esa pintura en esa exposición? El autor. El autor es aquel pintor que se ha inspirado y ha tratado de transmitir a través de este lienzo, a través de esta pintura, en cualquier técnica que sea, ha tratado de expresar lo que él se ha inspirado o lo que trata de transmitir a través de figuras. Es importante que el pintor puede venir y decir: ¿saben qué? Este cuadro significa esto, yo lo pinté en estos colores porque quería representar esto, o dar a conocer esto y esto y esto. Entonces podemos entender. Lo mismo pasa en la Biblia, que nosotros necesitamos que sea expuesta a nuestro corazón a través de Dios. Ahora, podemos tener muchas cosas en nuestra cabeza, podemos pensar muchas cosas, pero ¿qué dice un poquito más abajo? En el verso 140 dice: sumamente pura es tu palabra. Sumamente pura es tu palabra. ¿Alguna vez usted ha bebido un vaso de agua, pero puro, sumamente puro? Qué agradable, qué vital, qué bueno para tu organismo. Tu organismo asimila, se nutre de esa agua limpia, pura, sumamente pura. Es hermoso eso. Por eso cuando leemos la Biblia es sumamente pura, dice el salmista. Es tan pura que cambia nuestros pensamientos, que puede limpiar aquello que está errado, que está equivocado en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Porque puede ser que alguna vez hayamos sido enseñados, pero enseñados bajo algunas teorías, algunas filosofías o cuestiones que han hablado fuera de la Biblia. Mire, un verso más se lo voy a leer en este salmo precioso que es en el Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra
es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Mire, por eso el Señor Jesús no decía que leamos la Biblia, sino que la escudriñemos. Cuando vamos sumando las cosas podemos entender el conjunto de la verdad. El Antiguo Testamento nos refleja al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento nos refleja el Nuevo. Si usted se percata al leer los Evangelios, Jesucristo cuando vino hizo mención del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo se refería, aún desde el principio de la creación, pasajes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la suma de todo esto hace el conjunto de toda una verdad. No podemos tener verdades a medias. Usted no puede tomar algunas partes de la Biblia y creer que ya es todo lo que está expuesto. No. Necesitamos entender en su totalidad. Por eso este salmo es increíblemente bueno para poder entender las cosas que Dios hizo, dijo, nos manifiesta, nos dice. También hay algunos pasajes hermosos donde nos cuenta que Dios en las tablas de la ley, cuando a Moisés en el monte Sinaí le dio los 10 mandamientos, estas piedras que llevó Moisés, dice la Escritura que Dios escribió con su dedo. Su dedo fue aquello que plasmó letra tras letra. Se escribieron los 10 mandamientos a través del dedo de Dios. Esto va a estar expuesto. Un día conoceremos esas tablas de piedra. No se han perdido. Estas se ponían en el arca del testimonio y los israelitas las transportaron. Eso estuvo en el templo, estuvo en el tabernáculo, también en el desierto, cuando estuvieron un año en el Sinaí. Estas piedras van a aparecer. Muchos piensan que eso ya se perdió. No, está por ahí, pero se va a aparecer porque cuando se construye el tercer templo, tiene que estar el arca del testimonio. Usted sabe que lo más importante para la gente del Antiguo Testamento, en este caso, los hebreos, los israelitas, el pueblo de Dios, los judíos, era importante estas tablas escritas por Dios, porque de ahí se fundamenta esa sociedad, ese pueblo hermoso que va a obedecer a esos mandatos que Dios le ha dado. Y el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, era sumamente importante para ellos. Aunque usted no crea, muchos de estos 10 mandamientos eran escritos en pequeñas porciones, en papeles pequeños, lo escribían y colocaban a las entradas de sus puertas, colocaban estos versos, colocaban estos pasajes, porque esa casa obedecía a esos principios. Es tan importante que nosotros sepamos todo esto. Es importante que sepamos que la palabra de Dios permanece para siempre en los cielos. Dios quiere que nosotros conozcamos cuán importante es la palabra de Dios. Si nosotros no tomamos en cuenta la palabra de Dios, ¿cómo conocer? Entonces, ¿qué va a ocurrirnos? Vamos a errar. Y si erramos, ¿cuál es el motivo principal? Es que ignoramos. Es que estamos ignorando esas cosas. Por eso vamos a cometer errores garrafales. Hay un pasaje en el cual el Señor nos quiere mostrar, me voy a ir al Evangelio de Juan, en el cual nos va a hablar de algo. Sabe que esto es sorprendente lo que dice Dios a través de las Escrituras, que importante es la palabra, como Dios la tomó perfectamente. En el capítulo 12 de Juan, versículo 44 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado
por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo de que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¡Qué increíble! ¿Se da cuenta qué es lo que va a juzgar a la gente? La palabra. Es por eso que si yo tengo esta Biblia, no debo ignorar porque voy a errar. Ahora, esta palabra, como hemos leído en el Salmo 119, verso 89, está escrita en el cielo. Entonces, cuando las cosas que van conforme a esta palabra y nosotros ponemos fe en Dios, en lo que Él dice, suceden cosas. Por lo tanto, ¿por qué suceden? Porque está escrito aquí en la tierra y está en el cielo. Esta da testimonio de que las cosas en fe que nosotros creemos, Dios las ha establecido en el cielo. Entonces se van a cumplir. Todo lo que está escrito también está en el cielo. Es por eso que nuestra fe mueve montañas. ¿En qué debemos tener fe? Muchos pensamos que debemos tener fe en las cosas que puedan suceder en esta tierra. Vamos a remontarnos un momento a la palabra para poder ver. Si nosotros vamos un momento al libro de Marcos, en el capítulo 12, nos va a explicar también Dios algo muy importante. En Marcos 12 dice algo muy hermoso para que nosotros podamos entender que Dios quiere que entendamos definitivamente. Voy a volver a recalcar esto porque es bien importante. Verso 24. Entonces respondiendo Jesús le dijo, no erráis por esto. ¿Por qué vamos a errar? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué erramos? Porque al ignorar yo la palabra, ignoro el poder que Dios desata sobre esto. ¿Sabe qué? La muerte de Jesús fue hecha en esta tierra. La Biblia lo declara. Y cuando yo acepto como Salvador, se repite en el cielo y ocurre ese milagro porque está escrito en el cielo. Es un testimonio válido, es un documento fidedigno, por lo tanto se ejecuta. Pero nosotros debemos tener fe en lo que Dios nos manda. En Marcos, también un poquito más atrás, en el capítulo 11, podemos ver esto. Verso 20 en adelante y dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Días antes, Jesús estaba pasando por allí y fue a buscar en una higuera higos y no halló, pero tenía muchas hojas. Entonces cuando él se acercó y no había fruto, él dijo, nadie coma de ti, nadie va a comer de ti. Y era como una maldición que se ejecutó. Al día siguiente pasaban por el mismo lugar y curiosamente Jesús había hablado, había dicho esa palabra. Entonces se había secado de raíces y ahora le mostraban. Entonces Pedro y los discípulos querían entender por qué había ocurrido. Es que Jesús había hablado, había dado palabra. Cuando Dios habla, se ejecutan estas cosas. Entonces cuando Jesús nos dice, haz esto o debes hacer esto, esto se ejecuta, se hace y va a ocurrir. ¿Y nosotros en qué tenemos que tener fe? En las palabras que dice, no, vamos a leer un poquito más allá, verso 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Cuán importante? ¿Qué es tener fe? Tener fe es tener confianza. Hebreos 11:1 dice que la fe es certeza de lo que esperas y convicción de lo que no ves. O sea, tenemos certeza de algo que esperamos. Pero ¿cómo podemos esperar algo? Tenemos que saber. Cuando no ignoramos las Escrituras, ahí sabemos que algo puede suceder, que si nosotros hacemos algo, eso va a venir sobre nosotros. Es por eso que tenemos que tener fe en Dios. Dios dijo, Dios es el único que va a respaldar su palabra. Dios es el que va a ejecutar las cosas y nosotros tenemos que tener fe en Él.
En el mismo Hebreos capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es agradar? Es una persona que tiene fe y certeza y convicción, aunque no vea en lo que dice su palabra y cree totalmente. Esto agrada a Dios y dice, me creen. Ellos creen en lo que he dicho, ellos creen en lo que está escrito, ellos ponen confianza en mí. ¿Por qué? Porque lo que yo digo es verdad, porque soy un Dios verdadero. No necesitamos que la gente nos esté mostrando cosas. ¿Por qué? Porque hay gente que está mostrando cosas, nos hacen hacer cosas y repiten cosas que no están en la Biblia. Y esto está haciéndose por el mal. Usted puede ver que hay gente que es bruja, hechicero y está haciendo milagros. ¿Y cómo milagros pasan? ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué nos habla la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice muchas cosas con referencia a esto, que no debemos tener ni hijos que tengan estas cosas. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 18. En este capítulo también el Señor nos habla con referencia a lo que es las costumbres paganas. Mire, en el verso 9, cuando entres, le decía al pueblo hebreo, al pueblo que estaba saliendo del monte Sinaí, que estaba caminando a la tierra prometida, le decía, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Mire qué hermoso. Dios nos establece que no debemos hacer. Ahora, dígame, ¿cuántas veces hemos ignorado estas cosas? No, pero es que son costumbres. Un momento, nos pararemos. Si usted conocería la palabra, no erraría. ¿Y por qué hierra usted? Porque está ignorando las Escrituras. La palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios permanece para siempre en los cielos. La palabra de Dios es sumamente pura. La suma de la palabra es la verdad. Este tiempo que estamos hablando sobre la palabra, se va a dar cuenta cuán importante es para usted. Y si usted entiende cuán importante es para usted, entonces ¿qué va a hacer? Lo va a transmitir ¿a quién? A sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. Nuestras familias deberían haber entendido lo que es la palabra. Es por eso que en este tiempo vamos a hablar mucho de lo que es la palabra. El siguiente día que vamos a compartiremos sobre algo que es demasiado importante, que es la experiencia de la gente con la palabra de Dios. Voy a hablarles del profeta Samuel. ¿Cómo Samuel fue atraído por Dios como joven? No, sabe que su madre fue a pedir y lo consagró para Dios. Y ahí vamos a ver cuán importante era que este profeta supiera la palabra para poder servirle a Dios. Es por eso que nosotros debemos entender que al conocer la palabra, conocemos a Dios. Y si conocemos a Dios, tenemos fe en Dios. Y entonces las cosas saldrán muy bien. Qué hermoso sería que usted no tenga cuadros de cosas que no tienen sentido en la casa. Qué lindo sería que tuvieran algunos versículos por ahí que le recordaran la palabra de Dios. Eso enriquecería su corazón y su familia. Que Dios le bendiga, que bendiga su hogar. Nos veremos el día de mañana en el mismo canal. Si usted tiene alguna duda o quiere que amplíe este tema o que pueda absolver algunas preguntas que usted tiene,
Fíjese al pie de la pantalla, ese es mi email, yo le voy a responder. Escríbame, diríjase a aleville@hotmail.com. Un día más que pasamos juntos, el día de mañana nos reencontraremos. Que Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.